Colegio Pía Marta, Departamento de Telecomunicaciones, cuarto medio, enseñanza media técnico profesional, sistemas operativos de redes, ruta de aprendizaje número 3, componente del computador parte 2. Objetivo priorizado de aprendizaje de la especialidad. OA priorizado de nivel 1 o A3. Instalar y o configurar sistemas operativos en un computador o servidores con el fin de incorporarlos a una red LAN, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos. Conceptos claves: hardware y software, sistemas operativos, periféricos de entrada y salida, conceptos de programa, componentes del computador. Objetivos de habilidad: manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. Componente del computador, parte 2. OATP, responsabilidad. Objetivo de la actividad: lectura de PDF. Identificar el propósito de los sistemas operativos. Desarrollo de cuestionario en Word. Leer y responder las actividades de cierre. Enviar la guía al Classroom del curso o al mail edwinsanchez@colegiopiamarta.cl, miguelsoto@colegiopiamarta.cl. Módulos de memoria. Los módulos de memoria son chips de memoria que se han soldado a una placa de circuito especial para una fácil instalación y extracción. El módulo de memoria dual en línea DIMM es una placa de circuitos que contiene chips SDRAM, DDR, SDRAM y DDR2, SDRAM. El módulo de memoria en línea de bus RAM, entre paréntesis RIM, es una placa de circuito que contiene chip RD-RAM. Módulos de memoria. Small Outline DIMM, SO DIMM, es una versión más pequeña y más condensada de DIMM, que proporciona almacenamiento de datos de acceso aleatorio que es ideal para usar en computadoras portátiles, impresoras y otros dispositivos donde se desea ahorrar espacio. La velocidad de la memoria tiene un impacto directo en la cantidad de datos que puede procesar un procesador, porque una memoria más rápida mejora el rendimiento del procesador. A medida que aumenta la velocidad del procesador, también debe aumentar la velocidad de la memoria. Instalación de una RAM. Como lo muestran las diapositivas, es la forma en que se inserta una tarjeta RAM, no importando el tipo de esta, en el slot que tiene la tarjeta madre de cualquier equipo o dispositivo. Caché y error de checking. Caché, SRAM, se utiliza como memoria caché para almacenar los datos más utilizados. SRAM proporciona al procesador un acceso más rápido a los datos que recuperarlos de la memoria de RAM.
o principal más lenta. Comprobación de errores. Los errores de memoria ocurren cuando los datos no se almacenan correctamente en los chips de RAM. La computadora utiliza diferentes métodos para detectar y corregir errores de datos en la memoria. No paridad. Paridad ECC. Tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras aumentan la funcionalidad de una computadora al agregar controladores para dispositivos específicos o al reemplazar los puertos que funcionan mal. Ejemplos de tarjetas adaptadoras: adaptador de sonido y adaptador de video, puertos USB paralelo y en serie, tarjeta de interfaz de red NIC o NIC inalámbrica y adaptador de módem, tipos de ranuras de expansión, interconexión de componentes periféricos PCI, puerto gráfico avanzado AGP, PCI Express, mini PCI, computadoras portátiles. Puertos: PCI 133 MB por segundo, 32 bits, 33 MHz. AGP 266 MB por segundo, 32 bits, 66 MHz. PCI EX1 equivale a un carril de transferencia de datos. X16 equivale a 16 carriles de transferencia de datos. Las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento leen o escriben información en medios de almacenamiento magnéticos. Pueden ser fijos o removibles. Las unidades de disco duro HDD es un dispositivo de almacenamiento magnético. La capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes GB o terabytes TB. La velocidad del disco duro se mide en RPM, revoluciones por minuto. Los discos duros magnéticos tienen motores de accionamiento diseñados para hacer girar platos magnéticos y mover los cabezales de accionamiento. Las unidades de estados sólidos DO SSD no tienen partes móviles, lo que da como resultado un acceso más rápido a los datos, una mayor confiabilidad y un menor uso de energía. Puertos de video y cables. Un puerto de video conecta un cable de monitor a una computadora. Puertos de video y tipos de conectores. DVI, Display Port, RCA, DB15, BNC, RJ45, Mini HDMI, DIN6. Los cables de pantalla transfieren señales de video desde la computadora a los dispositivos de pantalla. Tipos de cables de pantalla: interfaz multimedia de alta definición HDMI, DVI, matriz de gráficos de video VGA, componente /RGB, compuesto S video coaxial Ethernet. Puertos y cables.
Los puertos seriales transmiten un bit de datos a la vez. Se utiliza un cable telefónico RJ11 para conectar un módem a una toma de teléfono. El USB es una interfaz estándar para conectar dispositivos periféricos intercambiables en caliente a una computadora. Algunos dispositivos también se pueden alimentar a través del puerto USB. Un solo puerto USB en una computadora puede emitir hasta 127 dispositivos separados. Con el uso de múltiples concentradores USB. USB 1.0, 12 MB por segundo. 2, 480 MB por segundo. 3, 4.8 GB por segundo. Dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada se utilizan para ingresar datos o instrucciones en una computadora. Ratón, mouse y teclado. Conmutador KVM. Gamepad y joystick. Cámara digital y cámara de video digital. Dispositivo de autenticación biométrica. Pantalla táctil, escáner. Dispositivos de salida. Monitores y proyectores. El tubo de rayos catódico, CRT, tiene 3 haces de electrones. Cada rayo dirige fósforo de color en la pantalla que se ilumina en rojo, azul o verde. La pantalla de cristal líquido, LCD, se usa comúnmente en computadoras portátiles y algunos proyectores. LCD viene en dos formas, matriz activa y matriz pasiva. Una pantalla de diodo emisores de luz, LED, es una pantalla LCD que utiliza retroiluminación LED para iluminar la pantalla. Una pantalla LED orgánica, OLED, utiliza una capa de material orgánico que responde a estímulos eléctricos para emitir luz. Dispositivos de salida. Monitores y proyectores. Plasma. Las pantallas de plasma son otro tipo de monitor de pantalla plana. El procesamiento de la luz digital DLP es una tecnología utilizada en proyectores. La resolución del monitor se refiere al nivel de detalle de la imagen que se puede reproducir. Los ajustes de resolución más altos producen una mejor calidad de imagen. Varios factores están involucrados en la resolución del monitor: píxeles, tamaño de punto, relación de contraste, frecuencia de actualización, entrelazado, no entrelazado, color vertical horizontal, relación de aspecto, resolución nativa. Selección de carcasa y fuente de alimentación. Determine las necesidades del cliente antes de realizar una compra o realizar actualizaciones. Una fuente de alimentación debe soportar un 25% más de potencia que la que requieren todos los componentes conectados. La caja de la computadora contiene la fuente de alimentación, la placa base, la memoria y otros componentes. Al comprar una nueva carcasa de computadora y una fuente de alimentación por separado, asegúrese de que todos los componentes quepan en la nueva carcasa
y de que la fuente de alimentación sea lo suficientemente potente como para operar todos los componentes. Selección de la tarjeta madre. Al seleccionar una placa base de reemplazo, asegúrese de que sea compatible con la CPU, la RAM, el adaptador de video y otras tarjetas adaptadoras. El zócalo y el conjunto de chips de la placa base deben ser compatibles con la CPU. La placa base debe alojar el conjunto ventilador y disipador de calor existente. La fuente de alimentación existente debe tener conexiones que se ajusten a la nueva placa base. El número y tipo de ranuras de expansión deben coincidir con las tarjetas adaptadoras existentes. La nueva placa base debe encajar físicamente en la carcasa de la computadora actual. Selección de disipador de calor, ventilador y ventilador de carcasa. Consideraciones sobre el ensamblaje del ventilador, disipador de calor. Tipo de enchufe, especificaciones físicas de la placa base, tamaño de la caja, entorno físico. Consideraciones sobre los ventiladores de la carcasa. Tamaño de la caja, velocidad del ventilador, número de componentes en la caja, entorno físico, cantidad de lugares de montaje disponibles, ubicación de los lugares de montaje disponibles, conexiones eléctricas. Selección de tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras o de expansión agregan funcionalidad adicional a una computadora. Antes de comprar una tarjeta adaptadora, verifique: ¿hay una ranura de expansión abierta? ¿La tarjeta adaptadora es compatible con la ranura abierta? ¿Cuáles son las necesidades actuales y futuras del cliente? ¿Cuáles son las posibles opciones de configuración? Si la placa base no tiene ranura de expansión compatible, los dispositivos externos son una opción. Hay disponibles versiones USB o FireWire del dispositivo externo. ¿Tiene la computadora un puerto USB o FireWire abierto? Selección de discos duros. Los signos de que un disco duro está fallando y debe reemplazarse lo antes posible son: ruidos inusuales, error de mensajes, datos o aplicaciones corruptos, opciones de reemplazo, disco de estado sólido, unidades ópticas, almacenamiento externo, disco duro. Conectores de discos duros. Discos duros PATA, Parallel ATA, originalmente llamado ATA, accesorio de tecnología avanzada. Con la introducción de SATA, ATA pasó a llamarse PATA. Puede utilizar un cable de 40 pines, 80 conductores
o un cable de 40 pines, 40 conductores. Discos duros SATA, serial ATA. Conéctese a la placa base mediante una interfaz en serie. Tiene una tasa de transferencia de datos más alta que la unidad PATA. El cable de datos más pequeño permite un mejor flujo de aire. eSATA, SATA externo. Discos duros SCSI, Smart Computer System Interface. Utilice un conector de 40, 68 u 80 pines. Se pueden conectar hasta 15 unidades SCSI a un controlador de unidad SCSI. Selección de unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido SSD utilizan RAM estática en lugar de platos magnéticos para almacenar datos. Los SSD son altamente confiables porque no tienen partes móviles. Consideraciones al seleccionar un dispositivo. Costo. Compatibilidad del sistema. Requerimientos de energía. Velocidad. Capacidad. Resumen. En la ruta de aprendizaje 3 se aprendió a identificar los componentes del computador, módulos de memoria, instalación de memoria RAM, caché y comprobación de errores, tarjetas adaptadoras, unidades de almacenamiento, puertos, dispositivos de entrada, dispositivos de salida, selección de carcasa, fuente de alimentación, tarjeta madre, disipador de calor, memoria RAM, tarjetas adaptadoras, discos duros y unidades de estado sólido. Fin de la presentación. Gracias. Cuídate y quédate en casa.